Prácticas inclusivas. Al hablar de impulsar este término, estamos hablando de usar ese criterio, esa creatividad y todas nuestras habilidades pedagógicas en estrategias didácticas, metodológicas y, por qué no decirlo, curriculares. De cómo nosotros, maestros, utilizamos para garantizar el aprendizaje, la participación y la interacción de todos los estudiantes, es decir, hacia nuestra diversidad en nuestra aula. Observemos las imágenes que vemos a continuación. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos observar? Por ejemplo, en la imagen de igualdad vemos que se distribuye los mismos beneficios a todos y se asume que todos deben ser tratados de la misma manera, independientemente de sus condiciones, necesidades, experiencias y oportunidades. A diferencia de la imagen de equidad, observamos a las personas y nosotros podríamos ver que se intenta reconocer, digamos, las barreras y aplicar una distribución más justa de los recursos, quizás dando más énfasis en lo que necesita para llegar a lo esperado. Vemos una tercera imagen que es la liberación, en donde no observamos mucho el incremento de recursos debido a que se quitaron las barreras. Pero si nos damos cuenta, a diferencia de lo que realmente es inclusión, nos damos cuenta que la palabra inclusión consiste en que todas las personas se sientan bienvenidas y valoradas, accediendo a una educación de calidad y relevante en un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no solamente van a ser observadores, sino también van a ser participantes de lo esperado. Bajo un enfoque de educación inclusiva, nosotros tenemos 3 palabras claves. Yo tengo que saber cuáles son las fortalezas de mi estudiante, identificar o reconocer las barreras educativas y, en base a eso, proponer apoyos educativos. Definitivamente que la evaluación psicopedagógica que ya hemos realizado evidencia esos 3 puntos, porque yo tengo que saber cómo encuentro yo a mi estudiante en base a estas 3 palabras, porque ya lo he ubicado curricularmente, ya sé los apoyos educativos que se podrían brindar en cada área, porque recordemos, evaluación e informe psicopedagógico es cómo estoy encontrando a mi estudiante. Otro documento importante es el plan educativo personalizado, es decir, que estoy planeando trabajar con mi estudiante desde el momento que se hace esta evaluación psicopedagógica hasta fin de año, ¿verdad? Y es así que yo voy a poder identificar qué es lo que yo voy a trabajar por cada área y qué apoyos voy a tener que brindar para lograr el objetivo en cada área. Si aún se tiene dudas sobre estos 2 documentos, no duden en acercarse al docente SANE que los está asesorando. No nos olvidemos, maestros, que para la identificación de barreras y apoyos, definitivamente que las barreras no están en el estudiante, sino en diferentes partes que podrían ser el contexto, los recursos, los materiales, etc. Desde una mirada de inclusión es necesario reconocer que la institución educativa debe de proveer los apoyos a quienes más lo necesitan. Por eso el equipo SANE del CEBE Paul Harris siempre habla de la eliminación de barreras, porque así vamos a construir una cultura inclusiva. Pasamos a las metodologías activas del aprendizaje. Nosotros considerando esta neurodiversidad, ¿eso qué quiere decir? Que ningún cerebro es igual a otro. Hay una diversidad interminable de formas de pensar, estilos y ritmos de aprendizaje. Y para ello nosotros estamos proponiendo, orientando en 4 tipos de metodologías. La primera es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, trabajo por zonas o rincones y quizás orientar un poco sobre la gamificación. Cuando hablamos de un aprendizaje colaborativo, estamos hablando de un aprendizaje en socialización y estamos dando estrategias para el ámbito académico y estrategias para el ámbito de convivencia. Quizás podríamos tomar alguno de ellos. Estamos describiendo aquí punto a punto de cómo podríamos trabajar. Por ejemplo, aprendizaje entre iguales o alumno-tutor, donde son parejas con diferentes niveles de competencia en una materia, donde uno hace de tutor y el otro de tutorado. Estaciones de conversación, grupos de estudiantes para que construyan activamente el conocimiento a través de conversaciones, ¿no? Nosotros podríamos hacer grupos de estaciones en donde cada uno podría aportar desde su punto de vista. Apadrinamiento o hermanamiento. Estudiantes de grado superior se convierten en padrinos que facilitan el aprendizaje de sus compañeros. Los grandes se vuelven líderes y los pequeños aprenden de los grandes. Estrategias para el ámbito de convivencia. Podríamos buscar siempre estudiantes mediadores, ¿no? Estos estudiantes van a ser capacitados por docentes que pueden mediar o intervenir en una primera instancia ante conflictos entre sus compañeros de clase. Interesante, ¿verdad? Estudiantes acogedores, estudiantes que facilitan la acogida de los que recién han llegado al aula o a la institución educativa. Ahora se habla bastante sobre el aprendizaje basado en proyectos, que seguramente muchos maestros de inicial, primaria y secundaria podrían orientarnos más a nosotros que nosotros a ustedes, debido a que esta estrategia metodológica se trabaja de manera grupal y en donde se trabaja en base al valor práctico y significativo con problemas reales, ¿no? Ahí hay unos cuantos pasos en los cuales nosotros desarrollamos los ABP, que son los proyectos o los aprendizajes basados en proyectos. Es una metodología donde el docente se basa en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y donde este aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y aptitudes. Trabajo por zonas o rincones. El trabajo por zonas o rincones no solamente es un trabajo que se realiza en el nivel inicial. También estamos observando que se trabaja por áreas curriculares o competencias o una habilidad específica en el nivel de primaria y en el nivel de secundaria. Ahí nosotros podemos ver en las fotitos de repente algunas actividades que están haciendo en cada nivel, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de primaria sí estamos observando, por ejemplo, que hay rincones de lectura y es bastante lo que se trabaja ahora en el área de lectura o el plan lector. En el nivel de secundaria también se trabaja algunas áreas y de alguna manera específica
Por ejemplo, aquí ya no vemos a los estudiantes que están sentados en el orden que siempre los observamos, ¿no? Están en un círculo, seguramente proponiendo algún tema importante que deban de resolver en ese entonces. Cuando hablamos de la gamificación, es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados. Pero maestra, no, yo no voy a trabajar en el nivel de secundaria la gamificación, porque nosotros no trabajamos en base a juegos, quizás en inicial. Mentira. Cuando nosotros hacemos pausas activas, trabajamos el juego. Cuando realizamos de repente alguna dinámica, lo más importante es que el estudiante se motive, se divierta y consigamos la atención del estudiante. ¿A través de qué? De una palabra importante, de la exploración. Una persona que deja de explorar, deja de aprender. Qué importante es esta técnica. Miren los objetivos. Promover la adquisición de conocimientos y competencias esenciales. Bien, mejora alguna habilidad. Eso quiere decir que no solamente conocimientos, sino también habilidades. Y recompensar acciones concretas. Yo puedo desarrollar habilidades positivas con reforzadores positivos, a través de reforzadores sociales, que no siempre tienen que ser materiales. Es decir, yo puedo reforzar con reconocimiento público, con abrazos, con felicitaciones, un bien hecho. Se puede hacer. Y hay muchos de los objetivos que se trabajan con la gamificación. Para la planificación en el marco de la atención a la diversidad debemos de tomar en cuenta que nosotros tenemos que dar opciones, maestro, opciones, para que el estudiante pueda participar y para que pueda progresar. Quizás nosotros en este circulito estamos viendo en los diferentes colores que nosotros proponemos, ¿no? Que por ejemplo, la información siempre tiene que estar en diferentes formatos. Profesor, o sea que tengo que preparar un material para unos y un material para otros. No, lo que nosotros podemos utilizar son los apoyos, que generalmente son imágenes, que de repente son síntesis, que son mapas conceptuales, y esos apoyos le damos para todo el aula. Lo que tenemos que quizás es ajustar ese material que nosotros estamos dando como apoyo para algunos estudiantes de acuerdo a las barreras que estamos observando, que están presentando para poder acceder a ese aprendizaje. Vamos a tener que flexibilizar las formas de expresar. Es decir, hay estudiantes que se van a poder dirigir de manera correcta y de manera oral. Hay otros estudiantes que quizás no se comunican mucho de manera oral, pero sí pueden señalar, pueden indicar, ¿no? O quizás este estudiante tiene discapacidad auditiva, pues va a tener que utilizar hasta quizás un intérprete de lengua de señas o de repente una manera en que se pueda llegar a comprender lo que nos quiere decir. Actividades con diferentes niveles de complejidad. Nuevamente se habla de ajustes, porque los niveles de complejidad definitivamente van a ser más altos y bajos para unos y otros estudiantes. Ofrecer diferentes rutas de aprendizaje, de cómo yo le voy a dar el aprendizaje y él cómo lo va a adquirir. Tener en cuenta el enfoque por competencia. ¿Qué es el enfoque por competencias? Pues es ese enfoque en donde busca que el desarrollo humano se desenvuelva potenciando las capacidades de la persona ubicado en un contexto social determinado. Es decir, que actúa con responsabilidad y con valores solidarios. Estamos haciendo la búsqueda del bien común. Y por último tenemos alternativas para motivar, y para mí me parece que es lo más importante. Alternativas de cómo motivar al estudiante. Yo puedo utilizar un globo, pero quizás a alguno de mis estudiantes eso no lo motiva. Quizás hasta lo perturba, porque el sonido del globo, la textura, me produce ansiedad. Y yo tengo que conocer las fortalezas y también tengo que conocer a mi estudiante de qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan. Y partir de lo que más le gusta y le agrada para obtener mejores resultados en el aprendizaje. Y por último tenemos la evaluación formativa. Maestra, ¿qué es lo que yo voy a evaluar en mi estudiante? Perfecto. Tenemos el plan educativo personalizado en donde nosotros nos hemos visualizado a través de las competencias qué es lo que va a lograr por cada área. Pues nosotros hemos visto en objetivo qué es lo que va a lograr. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y tiene que haber mucha coherencia entre la evaluación y las estrategias de aprendizaje y enseñanza. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que, si yo le he enseñado eso, pues tengo que evaluar ese contenido que yo he enseñado. No voy a hacer la misma evaluación que he hecho a todos mis estudiantes porque definitivamente que él no lo ha aprendido y obviamente saldría desaprobado. Yo tengo que evaluar lo que le he enseñado. Esta práctica metacognitiva habla sobre dialogar constantemente con los estudiantes para que puedan expresar sus ideas. Sabemos que el diálogo, el expresar ideas o expresarse en torno a una idea para nuestros estudiantes en condición de discapacidad es un poco difícil. Sin embargo, ellos pueden comunicar sus ideas, emociones a través de manera verbal y no verbal. Ellos pueden expresar sus emociones a través de gestos, a través de miradas, sonrisas, llanto, desagrado. Entonces yo puedo ir viendo en esta práctica metacognitiva qué cosas están funcionando y qué cosas no. Autoevaluación y evaluación de pares. Los estudiantes van a ser capaces de juzgar su propio trabajo y el de sus compañeros. Esta práctica fomenta el trato horizontal e insta a una cultura respetuosa y democrática, sobre todo con el resto del aula, ¿no? Y de alguna manera nosotros estaríamos haciendo ya las prácticas inclusivas para fomentar una cultura inclusiva. Enfoque constructivista, donde no solamente nos vamos a visualizar los resultados, sino que vamos a observar el error también como fuente del aprendizaje. El proceso de diálogo y mejora. Si nosotros, llegado fin de año, evaluamos el plan educativo personalizado, nosotros podríamos decirle que quizás no se han logrado muchas de las cosas que nos hemos propuesto. Y si fuera el caso, pues nosotros vamos a tener que mejorar quizás las estrategias de trabajo que hemos
visualizado o hemos propuesto como apoyos. Entonces cambiamos las estrategias, pero definitivamente que el objetivo sigue siendo el mismo, o podríamos reformularlo dependiendo de cómo se va desenvolviendo nuestro estudiante.